Está Teresita Rey, la compañera directora de la revista. Es en realidad una pregunta que me gustaría hacerle a las compañeras, tanto de Chile como de Brasil, a Fátima y a Loreto, porque es una inquietud personal, de vida, ¿no? Que tiene que ver con lo que Paulo Freire, las lecturas sobre Paulo Freire han despertado en mí como persona. Entonces yo la voy a leer porque la escribí para poderme organizar el pensamiento, y les pregunto esto, ¿no? Paulo Freire es asociado a la teología de la liberación y a la Iglesia Católica. Desde el inicio de su pensamiento está vinculado a esta forma de profesar la espiritualidad y tener un fuerte vínculo y una inclinación hacia los más débiles, los más carenciados, los más pobres, ¿sí? Los más vulnerables. Pero sin embargo, en los colegios católicos, aquí en Uruguay, la educación tiene un sesgo netamente clasista dominante. Eso es lo que no se ve más el colegio católico de barrio o cristiano de barrio, aún desde las iglesias evangélicas, inclusive donde precisamente estos conceptos de solidaridad, yo fui formada en un colegio católico y de alguna manera lo hablo por experiencia propia. Y estábamos muy lejos de Freire. Claro, Freire recién empezaba con su trabajo como pedagogo, ¿no? Cuando yo era niña, tengo 58 años y en los años 70 comienza Freire, cuando yo estaba en la escuela todavía. Y iba a un colegio católico. Sin embargo, en los colegios católicos la educación tiene un sesgo netamente clasista dominante, salvo alguna excepción que siempre se da. No existe un trabajo solidario con quienes son excluidos, abandonados y dejados de lado. No se perciben como semejantes. Pasa aquí, en lo que uno puede conocer de la educación católica. ¿Se da de la misma forma en Chile y en Brasil? Me gustaría saber cómo, porque de alguna manera es una orientación de la Iglesia Católica, ¿no? Que no asume este papel de tener precisamente en un pedagogo latinoamericano, con un papa latinoamericano, los principios de la solidaridad, que debiera ser más notable. Y sin embargo, aquí en Uruguay, país laico, entre comillas, a mí me gusta decir que es laicista, porque es contra todo lo que tiene que ver con diferentes puntos de vista con respecto a una idea. No se admiten diversas posturas, sino es uno la del Estado, la que el Estado dice. Bueno, el Estado no tiene fe en este país, entonces somos laicos, dicen. No, no somos laicos, somos laicistas, negamos todo lo demás. Entonces quisiera saber cómo es en Chile y en Brasil, que tienen otra tradición y otra cultura al respecto. Les agradezco mucho si alguna de ustedes puede tomar este tema. Interesante pregunta. Primero porque Fátima sabe mejor que yo, porque la teología de la liberación tiene un arraigo y un origen desde los grupos católicos brasileros, y fueron los propulsores de la teología de la liberación. Pero dentro del catolicismo hay unas corrientes políticas. No es lo mismo hablar de la teología de la liberación que hablar del Opus Dei. Entonces, y dentro de eso hay disputas por el poder al interior de la Iglesia Católica. Y en ese sentido, los sectores más desde las teologías de la liberación, de los grupos críticos, no han sido muy considerados desde la perspectiva de la educación. De hecho, los sectores que hoy día administran muchos de los centros educativos religiosos católicos tienen más que ver con las culturas más conservadoras
de la iglesia tradicional. Incluso ven mucho de la solidaridad como caridad, más que como compromiso social y que como compromiso con la justicia social. Entonces, y que esa era la gran discusión que había dentro de la democracia cristiana en el tiempo de Freire. En el tiempo de Freire habían dos espíritus dentro de la democracia cristiana. Los cristianos más vinculados a este conservadurismo, a esta tradición, y estos cristianos también tenían otro sector que estaba más vinculado a la justicia social, y que la gran pelea era por la justicia social, y que la gran valoración que hacían del trabajo de Freire tenía que ver con la justicia social. En Chile, en los colegios no es muy distinto, porque además de la presión de un currículum nacional instaurado por el Estado, en donde los contenidos mínimos son máximos, porque son una cantidad que son imposibles de situarlos, de caracterizarlos territorialmente, hace que esa presión más el conservadurismo de los sectores, las escuelas religiosas que existen acá en Chile, lo que hacen es reproducir. De hecho, los sectores de la Iglesia Católica mayoritariamente están educando a la élite política y están educando a los grupos de interés, porque son colegios privados a los cuales hay que pagar, a los cuales no tiene acceso cualquiera. De hecho, hace unos días atrás, el Colegio San George, que en los años 70, en el gobierno de la Unidad Popular, ellos hicieron un proceso de inclusión de personas de bajos recursos económicos para hacer mixtura dentro de este colegio privado, que fueron toda una tradición y que fue, incluso hay una película que se hizo en base a esa experiencia que se llama Machuca, en donde como los grupos de poder al interior, los más conservadores, no querían que llegaran los pobres a la escuela privada, que como si yo pago, ¿por qué el otro no va a pagar? En fin, es muy interesante. Hace una semana hubo una polémica porque las familias reclamaron ante el Estado porque entregaron una lista de pecados. Pecados eran comer comida no saludable, era hablarle mal, era una cantidad de conductas que no tenían nada que ver ni con fomentar buenas prácticas, ni tenían que ver con la solidaridad, ni tenían que ver con la justicia social, sino que era un listado de conductas que eran sancionadas como pecados. Listado de pecados. Entonces, cuando hablamos de Paulo Freire y hablamos de una pedagogía para la liberación, estamos hablando del reconocimiento del otro como un sujeto, y como un sujeto de derechos. Y yo creo que Paulo Freire fue muy avanzado a entender la inclusión como un acto político y no como un acto técnico-pedagógico. Yo que vengo de la educación especial, mi formación de base, soy profesora de educación especial, siempre se nos trata de decir que la inclusión es un acto técnico donde la didáctica para que todas y todos aprendan es lo más importante, pero quienes trabajamos desde la inclusión sabemos que es un acto político, que esta inclusión de las personas de los pueblos indígenas, que la inclusión de los negros, que la inclusión de las mujeres, que la inclusión de la diversidad sexual, que la inclusión de las distintas características, de hacer la pedagogía del amor, cuando decía Paulo Freire, hay que enseñar amando, porque no se puede enseñar no se puede enseñar a amar si no amamos. Por lo tanto, cuando nosotras hablamos de la pedagogía, estamos hablando de la inclusión como acto político transformador, de ver al otro como una persona con derechos, como un sujeto, y por eso hablamos de pedagogía transformadora, porque no quiero transformar solo para yo estar bien, y para yo darte mi limosna,
No, yo quiero que yo estar bien, pero que tú estés bien y que todas y todos estemos bien. Y desde ese sentido, creo que Paulo Freire y su vínculo con la pedagogía de la liberación tenía que ver con esta toma de conciencia del ser humano como un individuo sujeto de derechos, como otro ser que era digno de amar, de abrazar, de saber, de ampliar la visión del mundo, y eso es como el rol de la educación. Y yo creo que hoy día, recuperando a Paulo Freire, creo que cuando hablamos de inclusión en las escuelas, debemos hablarlo como un acto político y no como un acto técnico, y desde ahí Paulo Freire es un gran orientador hacia ello. Gracias. Muchas gracias, Loreto. ¿Tere? En nuestro país, a pesar de que es un país que se declara el más laico de América, sin embargo, tiene privilegios de exoneraciones impositivas, los colegios privados, los colegios católicos, que no pagan aportes patronales, por ejemplo, por los trabajadores, que a su vez no pagan impuestos, los impuestos de los locales escolares, son muy grandes los locales, tienen mucho terreno, mucho territorio, tienen construcciones maravillosas. Son muy grandes los locales, tienen mucho territorio. Y entonces eso ha provocado que haya una inequidad, ¿no? Porque nuestros locales escolares públicos no tienen los mismos recursos que los colegios privados, que tienen mucho menos pago de impositivos, y las cuotas que le cobran a las familias, donde también hay cuotas que determinan quiénes entran y quiénes no, porque de hecho se manifiestan como que todos pueden ir a ese lugar, pero de hecho no pueden ir, porque las cuotas son tan altas, ¿no? Las mensualidades que pagan por cada niño, y también lo dicen explícitamente. En una conversación, un sacerdote jesuita, que él mismo vivía en un asentamiento, o sea, para él sí tenía esa práctica, pero para el colegio que él dirigía, decía clarísimamente, lo expresaba en las salas de profesores, que ellos educaban a la clase dominante, a los futuros gobernantes. Y es así, son quienes gobiernan hoy. La mayoría son egresados de uno de esos colegios. Entonces yo lo que quisiera saber es si también en Chile o en Brasil también tienen esos franquicias, vamos a decir, esos beneficios que nosotros no tenemos en la escuela pública. La educación pública no tiene esos beneficios de, por ejemplo, estar exentos de aportes patronales o acceder a lo que los niños necesitan sin pagar un IVA, que es el impuesto al valor agregado de los productos, no sé cómo se llama en Chile, si se llama IVA también. Bueno, aquí en Uruguay se había logrado bajar y bueno, el señor que no iba a tocar los impuestos lo subió, en realidad, y se paga 22% de IVA, ¿no? Que es un valor que en los colegios se compran los materiales sin pago de IVA, porque no hay que rendir cuentas, mientras que en la escuela pública, nosotros que administramos hasta los comedores de los niños, pagamos IVA. Y eso es resignar 1/5 del presupuesto que se le da a la educación pública, volviendo al Estado como impuesto. Y los colegios privados eso no lo tienen. Yo creo que un poco hablando desde el cuestionamiento anterior, ¿no? Es la cuestión de la Iglesia católica, ¿no? Y hay un libro de Leonardo Boff muy bueno que dice Iglesia, carisma y poder. Entonces tiene iglesias, carisma y poder dentro del catolicismo y de las instituciones católicas. Loreto, me recordamos cómo fomos la primera vez en El Salvador contigo y que visitamos el túmulo de Salvador Romero, ¿no? Y
allá, como conversamos y hablamos, que la época de la teología de la liberación, por parte de la iglesia oficial, eran conocidos estos curas como los curas rojos. Entonces, por tanto, poderiam matar a ellos. Y fue lo que pasó con Salvador, con Don Romero, porque le llamaron a él y dijeron, usted paren de hacer esta opción por los pobres, por los famintos y miserables. Cuando él dice que iba a seguir la iglesia, tipo, lo entregó para que lo asesinara, ¿no? ¿Y qué pasó? Y esto pasó con varios, ¿eh? Muchos, ¿no? Fueron torturados y tal, porque esta iglesia latinoamericana de la teología de la liberación, que nació en Brasil y que se espalhou en Latinoamérica y llevó parte de ellos, no es la iglesia oficial, ¿no? Y hay diferenciación, como muy bien Loreto pôs ahí. Y evidente que Paulo Freire tem sim. Paulo Freire é conterrâneo de Boff, ¿no? Y hoy Frei Beto sigue totalmente de todo. O sea, son personas que tienen un viés religioso, o sea, cristianos, religiosos, pero Paulo Freire nunca trabajó en el sector privado. Sempre foi del público e popular. Sempre popular. A mesma coisa passou com Boff. Boff impulsionou tudo isso, foi perseguido, condenado por la igreja, e hoje é um leigo e tal, não é mais cura, não é mais padre, nada. Os outros passaram. Ou seja, esta distinção que temos que fazer. Agora, a instituição igreja como um todo, ela tem sua diferenciação. E vamos ver, entre um Papa Francisco e o anterior Ratzinger, tem diferença. ¿No? Esta iglesia de hoy, volvida a declaraciones latinoamericanas a los pobres, no es una unanimidad, ¿no? Ahora ela tem sus espacios de poder y también en el sector educativo. ¿Dónde ellas están? Ellas están educando las élites. Isto estão nos grandes colégios privados, católicos, y diferentes de las congregaciones religiosas masculinas en relación a las congregaciones religiosas femininas. Em caso de Brasil, sempre tivemos uma peleia com o setor das igrejas católicas por la questão de financiamento público. Sempre tivemos. Hoje se cambiou. Hoje não fazemos a peleia com a igreja católica. Hacemos setor com a peleia por financiamento público com as grandes corporações. Sim, a igreja um pouco allá. Acá, e daí respondendo, ellas tienen que pagar todos los derechos laborales de todos los profesionales que están adentro. Tiene que seguir una normatización como tiene que seguir los demás facultades, las demás universidades, todo. Esto tiene que hacer. Pagan impuestos también. Pagan impuestos también. Ahora hay un sistema. Y puedo decir, hay buenas escuelas públicas, privadas, católicas. Por ejemplo, los maristas en Brasil. São grandes universidades, muito buenas, de buena calidade, e que são privadas, mas têm um compromisso, ou seja, têm uma boa formação, como os salesianos, que são institucionais, não têm 500 anos e todo de formação e que vem tudo, mas é privada. E é evidente que também peleiam por recursos públicos, e muitas vezes logram ter recursos públicos através de becas. O sea, de expansión de universidades, se da becas de estudio y ellos logran a tener recursos públicos, ¿no? Mas tem una normatización que ellos tienen que seguir y tienen que cumplir. Incluso la sindicalización, porque en Brasil el sector privado tiene sindicato de trabajadores de la educación del sector privado. Y la gran mayoría de sindicalizados del sector privado ven de las escuelas católicas e de las universidades católicas. El sector privado de estas grandes corporaciones son los que persiguen aquellos que sindicalizan. Entonces, un poco es para aclarar, ¿no? Y es evidente que para nosotros el modelo, por más que ustedes dicen, para nosotros el modelo que gostaríamos de llegar a este estado laico que ustedes tienen. Aí ustedes no leen la Biblia, no leen el Corán y ninguna sesión solemne del parlamento de cualquier especie. Acá se hace eso, acá se tem a cruz, se tem o crucifixo y en nombre de Dios se hace todo que el diablo dice que hacía, ¿no? Entonces esta diferenciación es toda puesta, ¿no? Para nosotros. Pero cuando yo digo así, Uruguay es un país laico, yo digo, ustedes no van a ver cruceros y tal, y cosas así. ¡Ah, qué bien! Pero cuando yo digo así, pero
tampouco há feriados religiosos em Uruguai. Daí todos dizem, ah, que lástima, porque acá temos feriados de todos os santos, de todas as virgens, e agora também temos de todos os evangélicos e assim por delante, não? Então, a gente, ah, que bem, daí eu mesmo, que lástima, não? E todo, não? E defendemos que o Estado é laico. As pessoas têm sua religião, seu credo e sua fé. Pelo Estado tem que ser laico, não? E não professar nenhuma fé enquanto Estado, pero permitir o credo religioso de todas as pessoas enquanto indivíduos. Em nossos países, e digo, Brasil muito menos, Chile também menos, pero quando foi aprovado o divórcio em Chile? ¿Por quê? Por causa da Santa Madre Igreja. E em Brasil menos. Mas vamos a los países de Centroamérica, que a Constituição diz: Costa Rica é um país católico, apostólico, romano. El Salvador, Nicarágua e todos. Allá, sim, o catolicismo é a religião oficial do Estado e bancado por el Estado. Ou seja, também temos diferenciação no próprio continente de como essa coisa. Agora, a verdade é única. A igreja é um poder. É um poder. Gracias, Fátima. Mucho para profundizar, mucho para compartir. El tiempo siempre es corto y es tirano, pero acá tengo una pregunta que nos pasaban algunos compañeros que capaz que con esto y estos conceptos podemos ir ya redondeando este fabuloso encuentro, que es, ¿qué relación hay para Pablo Freire entre educación y cambio social en la actualidad, vista desde vuestros países, desde los distintos, tanto en Chile como Brasil? Esta es la pregunta que nos llega y le transmitimos. Bien, ¿qué relación la educación tiene con cambio social y na realidad de hoy? Para Brasil es muy presente. Cuando hay una perseguición total la ciencia, la educación y todas las políticas públicas de Estado en Brasil. Entonces, cuando dice que la escuela intenta el Parlamento brasileño, impulsionado por el gobierno de Bolsonaro, aprovar una ley llamada Escuela Sem Partido, que quiere limitar el derecho de voz de los maestros, de los profesores, desde la universidad hasta las guarderías, en todos los niveles, y que tenga un sentido policialesco del rol y del papel del educador. Cuando están se militarizando las escuelas públicas en Brasil, poniendo la policía para dentro de las escuelas, no sentido de disciplina, no sentido de poner los cuerpos y las todos iguales. Entonces, esto viene cuando también se nega las exatas, se nega a ciência e se nega a humana. Então, que cambio social. Paulo Freire está presente e incomoda, porque Paulo Freire diz, não, nada disto. Todos são sujeitos e sujeitos de transformação, de pensamento, de corpos e de mente e todo. É não aceitar calado o que está posto aí. Então, isto que incomoda. Isto que incomoda. Então, na realidade, por que Paulo Freire incomoda? Porque Paulo Freire é um democrata. Porque Paulo Freire tem uma opção por los pobres, por los fracos, por los oprimidos, não no sentido de ser los caraditos allá, pero no sentido de que eles são protagonistas de sua vida, de sua história, e que estão para hacer a revolução e não aceitar nada imposto por parte de los governos de turno. E é esta mensagem que dá Paulo Freire. Então, por isso sacar seu título enquanto Paulo Freire, não querer deixar que sua obra seja lido em las escolas. Ou seja, o ataque a Paulo Freire revive a obra de Paulo Freire, tanto para os educadores, para os estudantes e para a sociedade como um todo. Para dizer, é este o caminho que temos que seguir, é este verbo esperançar que temos que conjugar. O verbo esperançar de construir, de lutar e de não desistir. E seguir sendo esta educação liberadora, esta educação emancipadora. Bem, com isto eu creio que estou encerrando minha participação por momento.
con muchas ganas de poder estarmos presencialmente, ¿no?, en este hermoso país, y como Gordo le gusta mucho comer, y que me disculpen los argentinos que van a ver, pero dulce de leche a Uruguay y un montón de cosas son uruguayas, como su gente, sus luchas, y de estar aquí hoy con esta organización. Yo tengo certeza que vamos a seguir viviendo para contar cómo sobrevivemos a estos gobiernos nefastos que están de turno en Uruguay, que están de turno en Chile, que están de turno en Brasil, que vamos sobreviver para contar que pasamos por una pandemia, que vamos sobreviver para contar la liberación de nuestros pueblos y la efectivación de una política pública de Estado. Muchas gracias y que la vida y la lucha nos permita nuevos encuentros virtuales y presenciales. Muchas gracias, Fátima. Gracias por compartir todo el camino que han andado, gracias por compartir a este Paulo Freire, que es de ustedes, pero es mucho nuestro, es mucho latinoamericano y es mucho del mundo. Indudablemente seguir profundizando en su legado, claramente en esta coyuntura política en la que estamos, no tenerle miedo a decir que ser maestro y ser educador y ser educación es un acto político, y el acto político no tiene neutralidad, por lo cual no bajar los brazos, vamos hacia una justicia social, que es lo que todos queremos. Loreto, quiero darte un minuto o el tiempo que necesites si querés despedirte de nosotras y de nosotros. Gracias, Fátima. Bueno, quiero rescatar la pregunta: ¿qué relación con el cambio social y educación? Creo que en Chile hoy día es el gran desafío. Nosotras y nosotros, como profesoras y profesores, tenemos el gran desafío de que nuestro pueblo tome conciencia de lo oprimidos que estamos. Es muy paradójico que Paulo Freire escribió La pedagogía del oprimido en Chile, y que hoy día tengamos que revivirla para que tomemos conciencia de lo oprimido. Nosotros tenemos un currículum cada día más jibarizado, más chico. Nosotros el año 2011 tuvimos una gran pelea porque nos querían quitar filosofía como una actividad curricular obligatoria. El 2015 la amenaza no fue por filosofía, fue por historia. Querían dejar historia como un ramo optativo dentro de las escuelas. ¿Por qué? Porque cada día nos quieren menos pensantes, cada día nos quieren menos activos, menos conscientes de lo oprimido. En los liceos técnicos profesionales, en donde se forma la mano de obra técnica en los liceos públicos y privados y con subvención estatal, los chicos no tienen arte en tercero y cuarto medio, que el tercero y cuarto de secundaria. No tienen arte, no tienen música, no tienen educación física, como si la clase obrera no necesitáramos apreciación artística, como si la clase obrera no necesitáramos de la música, no pudiéramos tener esta visión amplia del mundo, no pudiéramos tener esta idea de ser humano integral, sino que somos funcionales a un sistema. Entonces, hoy día más que nunca en Chile se requiere del pensamiento de Paulo Freire. Estamos discutiendo una nueva constitución, estamos pensando una nueva educación para Chile, y el retomar este pensamiento es un deber y una obligación. Nosotros dimos una gran pelea hace pocos días porque en Chile se quería pasar la educación dentro de la Asamblea Constituyente, de la Convención Constituyente, no logramos que fuera Asamblea, de la Convención Constituyente se quería pasar educación a la Comisión de Cultura, Ciencias, y como si fuera un aspecto técnico. Nosotros dimos una gran pelea para que quedara en la Comisión de Derechos Fundamentales.
y logramos ganar esa pelea, y hoy día educación se está discutiendo en la Comisión de Derechos Fundamentales. Y creemos que desde ahí el poder rescatar a Paulo Freire en las escuelas para la toma de conciencia, pero en la formación de profesorado, para que seamos conscientes de cuál es nuestro rol, es absolutamente necesario. Quiero agradecer también, quiero agradecer la invitación de FUNTEP, quiero agradecer a la vida. Fátima sabe, yo soy de un pueblo chico que se llama San Carlos, donde nació Violeta Parra, y doy gracias a la vida, como lo hacía Violeta, de poder tener el privilegio de estar con ustedes hoy día, de poder estar hablando del pensamiento de Paulo Freire, de los desafíos que tenemos en América Latina como pedagogas y pedagogos, de los desafíos que tiene la educación, pero los desafíos fundamentalmente es por la transformación social para que tengamos países justos, no más justos porque hay mucha injusticia en América Latina, pero para que tengamos países justos, para que tomemos conciencia de que somos protagonistas, que no podemos dejar que otros decidan por nosotras, que nosotras tenemos una voz, que nuestras organizaciones son sujetos sociales que tienen que incidir en política, que tienen que incidir en la toma de decisiones, para que esta América morena cada día sea un territorio, que la espada de Bolívar no quede solo en un grito y en un legado, y que el pensamiento freiriano nos oriente en las reflexiones para transformar este continente en un lugar digno de vivir, en un lugar donde queramos estar y en un lugar donde queramos desarrollarnos y ser felices, fundamentalmente. Gracias a ustedes, gracias Loreto. Sin duda seguiremos conjugando el verbo. Esperanzar es el verbo. Las abrazo a ustedes. Muchísimas gracias por haber estado. Gracias a ustedes.